Hola, hola jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin, tuvimos que esperar al último partido de la jornada del lunes para empezar a adivinar por dónde van a ir los tiros en el Chelsea de Frank Lampard. Sí, ganó 1-3 en su visita al Brighton, pero para un equipo que ha acaparado todas las miradas este verano con una inversión de más de 200 millones, la verdad es que las sensaciones, al menos en lo futbolístico, a mí me dejaron mucho que desear. No utilizó a todos sus grandes nombres, Frank Lampard, dio cancha a muchos futbolistas que ya estaban la temporada pasada y en campañas anteriores, pero vamos a intentar analizar lo que intentó ayer Frank Lampard y también reflexionar acerca de si es esto lo mejor que puede ofrecer el Chelsea o, como yo creo, tiene muchísimo margen de mejora. Nos metemos con la pizarra, que hoy la tengo aquí a mi derecha, para empezar a despiezar este nuevo Chelsea de Frank Lampard. Bueno, y la primera pregunta que hay que hacernos es ¿con qué esquema jugó, no? Los numeritos de teléfono, 4-3-3, 4-2-2-2, he leído en alguna web, y ambas tienen razón. Ambas corrientes de opinión tienen razón, porque depende mucho de la ubicación de los extremos, de si se vienen para adentro, si parten desde fuera. Vamos enseguida a desvelarlo en la pizarra, pero me quiero fijar, vamos a empezar de atrás hacia adelante, porque en la alineación sí que es cierto que había muchos condicionantes, había lesiones, había futbolistas que todavía no están al 100%, pero me parece un mensaje de inclusión de Frank Lampard hacia algunos futbolistas para decir, sí, estamos cambiando el equipo de arriba a abajo, pero también cuento con vosotros. Y eso, por ejemplo, lo vimos más allá de la portería, que me parece que Kepa tiene los días contados, especialmente después del gol del Brighton ayer. Pero, por ejemplo, los dos centrales, ¿no? Christensen y Zuma, es plan, venga, tranquilos, que cuento con vosotros. Reece James en el lateral derecho, que vaya carril tiene, vaya pepino tiene de lateral el Chelsea por ese costado, muy pero que muy ofensivo. Y en la izquierda, Marcos Alonso. No estaba Chilwell y se le volvió a dar una oportunidad al español, que sigo pensando que rinde muchísimo mejor como carrilero en defensa de 5 que no como defensa lateral izquierdo en una línea de 4. Pero bueno, vamos al turrón, que es a partir del medio campo hacia adelante. Jorginho, como en la época de Sarri, era el encargado de pilotar la salida de balón, con Kanté tiradito hacia su derecha. Ay, Kanté como interior derecha, lo que hacía Sarri siempre. Y por la izquierda, Mason Mount, teóricamente como interior. Y ahora digo lo de teóricamente porque viene la explicación. Werner partía desde la izquierda, pero con una posición muy, pero que muy centrada. Y al bueno de Kai Havertz le tocaba partir desde la derecha, como es zurdo, se venía un poquito más para adentro. Y entonces también era una situación en la que los dos partían a pierna cambiada y la intención era ocupar muy bien las zonas interiores. Y después el 9 que no es 9, que es Ruben Loftus-Cheek, que es un centrocampista que puede jugar aquí, puede jugar como interior, lo vimos antes de que se lesionara sobre todo, pero que apareció ayer en la cancha del Brighton como falso 9. Bueno, ¿por qué mucha gente dice esto del 4-2-2-2? Porque muchas veces lo que pasaba era que Kai Havertz, iba a decir, Timo Werner se metía por aquí, prácticamente en una zona muy, pero que muy centrada, parecida a donde estaba Ruben Loftus-Cheek, que además en ese papel de falso 9 muchas veces venía hacia adentro. Entonces, Mason Mount estiraba para compensar esa falta de amplitud por la izquierda, Havertz también se quedaba más o menos en este carril, y entonces los que dicen el 4-2-2-2, pues aquí lo tenéis, con Havertz por aquí, con Mason Mount partiendo, o sea, Havertz hacía el movimiento así, y Mason Mount hacía el movimiento al revés, partiendo como desde la teórica posición de interior izquierda, tenía mucha más capacidad para descolgarse que Kanté, porque tenía que compensar este movimiento de Werner, y entonces aquí te queda el 4-2-2-2. A mí me parece esto demasiado así, pillado con pinzas, pero parte de estos movimientos, sobre todo de este. A Werner en la primera parte se le da la opción, en la que jugó muchísimas veces en Alemania, partiendo desde la izquierda y venirse hacia adentro. Entonces Mason Mount lo que hace es estirar para dar un poquito más de profundidad y dar un poquito más también de sensación de peligro por esta banda izquierda. ¿Qué pasa? Que esto implica que Marcos Alonso tenga un rol mucho más defensivo de lo habitual. A Marcos Alonso lo vimos pasar muy pocas veces del medio campo, y las veces en las que pasaba era para aparecer, no era para estar plantado aquí esperando el balón, no era para dar amplitud.
El Chelsea no daba la amplitud con los dos laterales muy puestos arriba por sistema. Lo que hacía era mantenerlos a esta altura, más o menos, entonces cuando el balón fluctuaba hacia uno de los costados, entonces sí que irrumpían, pero sobre todo el que irrumpía más era Reece James, porque a diferencia del funcionamiento que hay por la izquierda, claro, si Mason Mount tira este desmarque hacia aquí, ya le está impidiendo la subida a Marcos Alonso, mientras que por la derecha eso no sucede porque Kanté estaba mucho más preocupado de custodiar a Jorginho, y entonces este movimiento de Havertz se compensa, en este caso, en vez de hacerlo con el interior, se compensa con el lateral, que sí que tiene mucha más subida. Esto es uno de los movimientos, y el porqué, la explicación del porqué. A veces hablamos de un 4-3-3 o a veces hablamos de un 4-2-2-2. Al final son los mismos perros con distintos collares y todo depende de lo fino o lo técnico que quieras llegar a parecer cuando haces tu análisis de los partidos. Porque además, puestos a ser muy quisquillosos, también puedes decir que Lampard está utilizando el sistema de Carlo Ancelotti, el famoso árbol de Navidad, 4-3-2-1, que le vas quitando un numerito, ¿ves? Por ejemplo, si queréis decir, juega 4-3-2-1, pues aquí lo tienes, Jorginho, Kanté, Mason Mount, después los dos extremos que están cerrados, y por lo tanto no dan la misma línea, son 4 y el 1. Al final son esos pequeños matices los que te hacen decantarte por un sistema u otro, pero yo si tuviera que elegir, la descripción sería pues eso, un 4-3-3 con extremos cerrados y con muchas particularidades, pero bueno, esa es otra historia. Más cosas que me llamaron la atención. Me llamó la atención, por ejemplo, el repliegue. Primero porque fue un repliegue bastante tacañete. Lampard, el año pasado, un equipo lleno de jóvenes iba a presionar arriba y robaba y tenía un approach mucho más, no sé, excitante para el aficionado, pero ¿qué pasa? Que este año, con el aumento de la presión, también aumenta la responsabilidad y también aumenta, yo creo, aunque sea de manera inconsciente, el hecho de que el entrenador se vuelve un poquito más amarrategui, echa un poquito más el freno de mano. Fijaos, por ejemplo, que el Chelsea rara vez presionó arriba, lo que presionaba era a partir de un bloque medio, y ahí se origina, por ejemplo, la jugada del primer gol. Fijaos dónde estaba el Chelsea, estaban aquí, o sea, le daban la zona de salida, que se me desmonta la pizarra, la zona de salida del Brighton la dejaban libre, y una vez que llegaban ya aquí a progresión, entonces sí que era cuando lanzaban la presión, y en esa presión es cuando roba Mason Mount y cuando lanza a Timo Werner. Y eso no es una casualidad, robar y lanzar. A partir del primer gol, el Chelsea lo que hace es venirse un poquito más atrás. Y entonces aparece también otro de las soluciones que ha encontrado Lampard, al menos mientras tiene a estos muñecos en el terreno de juego, para defender. Y utiliza la gran Luis Enrique, que es, ya sabéis, el recurso de uno de los tres de arriba, tiene que bajar para completar la línea de 4 en el centro del campo cuando el equipo no tiene la pelota. Es decir, lo que hacía Neymar en el Barça, en el tridente, cerrar la banda izquierda, lo que hacía Griezmann con Valverde el año pasado en el Barcelona, cerrar la banda derecha, pues le toca a Kai Havertz. Y entonces, cuando el equipo de Lampard no tiene la pelota, el repliegue es así. Se mueven así, dos líneas de 4 y dejan a Werner y a Loftus-Cheek en disposición ofensiva. Me parece inteligente porque Werner es rapidísimo atacando el espacio y Loftus-Cheek también tiene buena gambeta, tiene también buena zancada. Entonces, lo que hacían era, sobre todo a partir del gol, que por eso os digo que necesito un poquito más de ambición ofensiva de Frank Lampard, a partir del gol, dos líneas de 4, cada vez más juntitas del arco de Kepa, y estos dos descolgados para el robo y la salida rápida. Y además, los dos tienen buena conducción de balón, los dos son rápidos sin balón, pero también tienen buena conducción de balón. Y eso a la larga, esta idea, si lo sigue juntando a Lampard de esta manera, le va a dar buenos resultados. Pensad que ayer se notó muchísimo también que hay una falta de coordinación, todavía no se conocen bien Loftus-Cheek y Werner, por ejemplo, el par de contragolpes que tuvo en la primera parte, no se acabaron de entender en los movimientos, a veces
conducía Loftus-Cheek y Werner iba prácticamente en paralelo sin tirarle el movimiento en diagonal. Otras veces fue al revés, le tiraba a la diagonal y Loftus-Cheek no supo entender los movimientos de su compañero. Darles un poco más de tiempo y ya veréis cómo, si el Chelsea sigue utilizando esta táctica, esta estrategia, mejor dicho, más reactiva, sobre todo cuando tenga ventaja en el marcador, vamos a ver muchísimas acciones de contragolpe con eso, con estos dos conduciendo y yendo muy bien al espacio. Una vez que recuperaban la pelota, pues los movimientos eran los lógicos. Havertz por aquí, Loftus-Cheek, y lo que hacía Werner era ir cambiando. En función de dónde quería irse él, Werner era, si seguimos como en el ejemplo del Barça de Valverde, Werner era el Messi por el otro costado, y entonces a Mason Mount le tocaba el papel de compensador de espacios que durante tantos años desempeñó Ivan Rakitic en esa posición. Al final, Lampard no inventa nada en este primer partido, sino que tiró del manual de técnico que tiene un muy buen equipo, al menos en cuanto a nombres, pero que tiene que compensar y que también tiene muchísima presión. A Lampard se le puso cara de Valverde ayer. Y más allá de la disposición en el terreno de juego, ¿cómo jugaron los nuevos? Para mí Werner lo tiene todo para convertirse en eso, en el crack del Chelsea, no solamente por lo que hace con la pelota, sino también por lo bien que le va a ir sin balón al equipo de Frank Lampard, en la manera que tiene de tirar al espacio, de ofrecerle una amenaza al contragolpe al rival, que también le va a acabar condicionando la manera de atacar. Cuando los equipos empiecen a analizar más al Chelsea, cuando ya tengamos más semanas de rodaje, muchos equipos le van a dejar una marca, dijéramos, una vigilancia ofensiva a Timo Werner para evitar eso, para evitar que se vaya al galope en una acción de contragolpe que seguramente, como os digo, soy muy pesado con esto, pero me da la sensación de que lo vamos a ver muchísimas veces esta temporada. Fue el que más brilló, porque fue el hombre más importante, él lo sabía, que tenía todo este sistema de corrección para que él pudiera brillar más, y en cambio el otro futbolista, la otra cara de la moneda es Kai Havertz, porque es muy difícil brillar, a Havertz se le pone cara de Griezmann, es muy difícil brillar cuando tienes que dar la profundidad y la amplitud por aquí y después hacer los recorridos defensivos mucho más largos. Incluso cuando estás atacando, siempre tienes en el chip esto de decir, cuidado que tengo que volver. Porque además, es que fijaos, no hay casualidad ninguna a la hora de establecer los triángulos, ¿no? Lateral, interior y extremo. Aquí al lateral, lo que os he explicado antes, al lateral a Marcos Alonso se le dice, no subas, porque el que va a dar más profundidad es Mason Mount. Aquí sucede todo lo contrario. Aquí Havertz va por aquí, pero después se mete para adentro. Entonces la profundidad la da el amigo Reece James. Y entonces, ¿quién está de custodio? ¿Quién está en vigilancia ofensiva? N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, que él es el que tiene que, y además es capaz de hacerlo, de tapar cualquier fuga de agua que se produzca. Una vez que estos dos andan por aquí y pierden la pelota, para eso está el bueno de N'Golo, e interceptar por aquí. Entonces es muy interesante cómo a un interior se le pide que vaya hacia arriba, que estire y que compense los movimientos ofensivos de su compañero de ese costado, y al lateral se le dice, quédate quietito. Y en cambio, por el otro lado, al lateral se le dice, tú tira, porque el otro no te va a dar amplitud, el extremo no te va a dar amplitud. Y entonces a Kanté, que es el interior, se le dice, cuidado, no subas tanto, porque tu función es, aparte de ayudar obviamente en la construcción, es estar pendiente de cualquier pérdida que se origine por aquí. En definitiva, que no os quiero pegar un rollo demasiado largo, lo del Chelsea se podría considerar un 4-3-3 a la Valverde, con repliegue defensivo en un 4-4-2 también a la Valverde. En este caso con Havertz haciendo de Griezmann, con Werner haciendo de Messi y con Loftus-Cheek haciendo de Suárez, cuando se quedan los dos, y eso sí, con mucha más capacidad para atacar el espacio Loftus-Cheek y Werner de la que tenían el año pasado con Valverde, Messi
y Luis Suárez. Todo depende de las condiciones de cada futbolista. Y hablando de condiciones, fijaos la de variables, la de alternativas que tiene Lampard en el banco. Porque ayer estaba Giroud, por ejemplo, que ya te da la opción de tener un 9 que fija la defensa. Y eso te permite jugar con extremos bien abiertos. Ahí donde entra Werner. O juegas con un 4-2-3-1 y lo pones por detrás de Giroud. Entonces te entra Pulisic por la izquierda. Por la derecha sigues teniendo a Havertz, pero Havertz también puede jugar por detrás del punta. Y tienes a Hudson-Odoi, que salió en la segunda parte para dar amplitud por ese costado, una vez que ya Havertz se retiró del campo. Es decir, hay mil variantes. También puedes jugar con una defensa de 5 y aprovechar las subidas de Marcos Alonso o de Chilwell, que también en el Leicester jugó así. Es decir, hay infinidad de combinaciones. Estoy pensando que igual, si os interesa, y lo voy a dejar solo por aquí dicho, y si veis el vídeo hasta el final, pues escribís en los comentarios. ¿Queréis que hagamos eso? ¿Queréis que hagamos un episodio de fútbol ficción con las diferentes variantes que tendría Frank Lampard? Sería jugar prácticamente al Football Manager, pero aquí en la pizarra. Os dejo esta idea. Y antes de acabar, la opinión personal, ya os lo he dicho, no me entusiasmó demasiado el Chelsea. Entiendo que Frank Lampard tiene esa tentación de volverse ahora mucho más pragmático porque tiene mucho más que perder y tiene mucha más presión que el año pasado, cuando prácticamente jugaba con chicos y de la cantera y no había podido fichar y tenía toda esa excusa. Ahora esos 200 millones le van a pesar muchísimo en el lomo a Frank Lampard y por eso yo creo que se va a ver un Chelsea menos ofensivo, seguramente más eficaz, pero más aburrido para el espectador, sobre todo con la gran cantidad de buenos nombres que hay. Pero bueno, en definitiva, buen resultado, mucho margen de mejora para el Chelsea, y vamos a ver si Frank Lampard se atreve a aplicar ese margen de mejora, ese barniz un poquito más ofensivo al equipo, o bien si continúa con esto. Solo el tiempo nos lo dirá. Así que, mientras tanto, nada, os agradezco como siempre el haber pasado por aquí, jabatos y jabatas, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.